todo el tiempo. Y todo el tiempo. Amén. Dios es bueno, siempre. Cuando ya estemos listos por allá, me dicen, ya estamos, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que están presentes. Saludamos a los que nos visitan por primera vez. ¿Cómo le decimos? Que Dios les bendiga, amén. Estamos listos para entrar a la palabra del Señor. Amén. Los que les gusta anotar, les voy a dar el título del mensaje de esta mañana. El mensaje de hoy se llama Viendo más allá de las circunstancias. Viendo más allá de las circunstancias. Y mientras el Señor hablaba a mi corazón, me ponía esta palabra para compartirles el día de hoy. Es para que podamos encontrar descanso, podamos encontrar fortaleza y nos preparemos para ver el milagro de Dios. Amén. Alguno quizás el día de hoy ha venido cargado emocionalmente. Algunos quizás ha venido desanimado. No sé cómo estén pasando, no sé cómo haya sido su semana, no sé ni siquiera cómo haya estado el día de ayer, porque cada uno de nosotros vive el día a día de manera diferente, ¿sí o no? Sí, a veces tenemos semanas maravillosas, ¿sí o no? Y a veces tenemos semanas que, o días que ni siquiera quisiéramos levantarnos. A veces no hablamos mucho con las personas de lo que está pasando, tenemos problemas internos, tenemos problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas de salud, un montón de cosas. Y estas cosas vienen a provocar en nosotros cierto cansancio, cierta fatiga o incluso cierto desánimo. ¿Alguien le ha pasado, ha tenido semanas pesadas o complicadas? Sí, ¿verdad? Algunos, y a lo mejor y no venían hoy. A lo mejor decían, no tengo el ánimo suficiente. No es mi mejor mañana. No he tenido la mejor semana. ¿Verdad? Pero yo quiero en esta mañana compartirles este mensaje que se llama Viendo más allá de las circunstancias. Porque déjame decirte que los que hemos puesto nuestra confianza en Dios no seremos avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? No seremos avergonzados. Es cierto que pasaremos a veces por momentos difíciles, pero no seremos avergonzados. Dios siempre va a actuar en el momento correcto. Dios siempre va a actuar en la hora indicada. Amén. Y para eso quiero llevarte algunas citas bíblicas. Lo primero que yo quiero hablarte hoy es que las circunstancias afectan nuestra percepción de Dios. Las circunstancias, ¿qué? Afectan nuestra percepción de Dios. A veces cuando estamos atravesando cosas, pensamos, que Dios no está con nosotros. A veces oramos y parece que no pasa absolutamente nada. Y para eso quiero llevarle al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Le voy a dar algunas citas bíblicas. Y voy a esforzarme porque creo que hay muchos padres que el día de hoy los van a llevar a celebrar. Amén. Por fe. Amén. A lo mejor alguien lleve al esposo, ¿verdad, papá? A celebrarle. Lucas capítulo 24, lo primero que yo quiero enfatizar es que las circunstancias muchas veces afectan nuestra percepción de la presencia de Dios o de que Dios está con nosotros. Alguien a veces ha orado y siente y piensa que Dios no está con él. ¿Alguien le ha pasado? No levante su mano, no tenga pena. A todos, a mí me pasa. A veces parece que mi oración no pasa del techo, ¿sí? Pero es que a veces estamos tan inmersos en lo que nos está pasando que perdemos la percepción de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 13. Si notan en su Biblia tiene un pequeño encabezado, ¿verdad? ¿Cómo dice ese encabezado? En el camino de Emaús. Lea conmigo, dice, y aquí, dos de ellos, hablando de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas
que habían acontecido. Deténgase. ¿Qué había acontecido? Habían crucificado a Jesús, lo habían sepultado y ellos eran discípulos de Jesús e iban hablando de todas esas cosas. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban, ¿y qué más hacían? Jesús mismo se acercó y caminaba, ¿qué? Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Para que no lo conociesen. Ahí nos detenemos. Dice que estos discípulos iban hablando de todo lo que había sucedido. Iban discutiendo, iban hablando, estaban tan sumergidos en lo que había ocurrido que ellos no percibieron y no reconocieron que Jesús se acercó a donde ellos iban caminando. Su mente estaba tan envuelta por lo que estaban viviendo en ese momento que no se percataron de la compañía de Jesús. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Las circunstancias afectan nuestra percepción de Dios. A veces estamos tan metidos en el problema, a veces estamos tan metidos en lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nuestra casa, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y a veces estamos tan inmersos en el problema que no percibimos la presencia de Dios, que muchas veces no nos percatamos de que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en la situación. Nuestra mente, todo nuestro espíritu está involucrado, está inmerso de las cosas que estamos viviendo. Por eso le digo que las circunstancias sí afectan nuestra percepción de Dios. Incluso en este momento nosotros sabemos que la Escritura es fiel, dice que donde 2 o 3 reunidos están en su nombre, ¿qué pasa? Pero hay gente en este momento que su cuerpo está aquí, pero su mente está en lo que le está pasando. Está pensando en este momento: ¿y cómo voy a pagar la deuda? ¿Y cómo le voy a hacer para el mes que viene? ¿Y cómo si ni siquiera ha llegado a la quincena y ya no tengo ni un peso? ¿Por qué? Está Dios en medio de nosotros y Dios hace cosas poderosas. Dios está sentado ahí al lado tuyo. Dios está contigo en este momento, pero nuestra mente muchas veces está tan metida en el problema que esto afecta nuestra percepción de Dios. Estos discípulos no se percataron que Jesús iba caminando con ellos. Génesis capítulo 28, le doy otra cita bíblica. Gloria al Señor. Yo no sé cómo tú has llegado el día de hoy, pero quiero animarte a que veas más allá de las circunstancias. Génesis capítulo 28. Lea conmigo el versículo 10 y el versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dice: salió pues Jacob de Berseba y fue ¿a dónde? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Nos detenemos ahí. Jacob venía huyendo de lo que le había hecho a su hermano. Él venía pensando en las consecuencias que habían de venir sobre su vida. Él salió huyendo y llegó a un lugar cansado, agotado, que lo único que hizo es tomar una piedra y dormir ahí. ¿Cuántas veces no llegamos cansados a lo mejor del trabajo y lo único que usted quiere llegar es hacer dormir? Y no es porque esté cansado físicamente, sino que está cansado emocional o espiritualmente. ¿A alguien le ha pasado? Sí, somos humanos, eso nos pasa a todos. Algunos sí le hacen falta unas buenas vitaminas, una desparasitada. Algunos trabajan muy de mañana, 4 o 5 de la mañana, es normal. Pero a veces llega un tipo de cansancio que no es físico, sino es emocional, es espiritual.
Y a veces estamos tan cansados, tan fatigados por todo lo que estamos cargando, que no percibimos que Dios está con nosotros. Por eso el mensaje de hoy se llama viendo más allá de las circunstancias. Lo primero que yo te estoy hablando es que las circunstancias afectan nuestra percepción. Yo no sé cómo tú estás el día de hoy, no sé cómo has venido, no sé cómo ha sido tu semana, pero no importa lo que estás viviendo, debes de tener en tu corazón que aunque te sientas solo, no estás solo. Una cosa es lo que sientas y otra cosa es la verdad. En la iglesia hay mucho cristiano sentido. Sonríe, a Cristo le ama. Es que siento que hoy no. Viven de emociones. Siento que Dios no me escucha. Una cosa es lo que sienta y otra cosa es la verdad. Cuando tú oras, ¿crees que Dios te escucha o que no te escucha? Aunque tú sientas que no te escucha. Una cosa es que sientas que estás solo y otra cosa es que verdaderamente estés solo o sola. ¿Cuántos se han sentido solos o solas? Sí. Ahora, ¿en verdad estaremos solos? No. Una cosa es lo que sentimos y otra cosa es la verdad. Por eso, porque sé que no va a ser la única vez que te sientas mal. No será el último problema que tú estás atravesando. ¿Me explico? A veces cuando tenemos consejería con matrimonios y viene, pastor, me agarré del chongo con mi mujer y todo y ya los escuchamos y la aconsejamos y salen de la casa abrazados, besándose, ¿verdad? Y dije, ojalá y fuera la última pelea, pero la verdad es que no va a ser. Aún le faltan como 200 peleas más. Mal haría yo en decirte, esta fue la última vez que tú pasaste una circunstancia difícil, pero no es así. ¿Me explico? Solo Dios sabe lo que estamos por vivir. Pero quiero que tu mente y corazón pueda estar centrada en lo que Dios tiene para ti. Segunda de Reyes, capítulo 6. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 6. Versículo 15. Usted lee versículos atrás. El rey mandó a buscar al profeta Eliseo con gente de a caballo. Pero el versículo 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía a quién. Y aquí, sitiada la ciudad, ¿con qué? Entonces su criado le dijo, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, si hubiera sido el chapulín hubiera dicho eso. Pero dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? 6:15, Segunda de Reyes 6:15. Es decir, él estaba viendo las circunstancias. Este hombre estaba pegado al varón de Dios, le servía. Y se levantó de mañana. Yo me imagino que aquella casa tenía una ventana así hacia afuera de la ciudad. Y cuando la abre ve un montón de gente de a caballo. ¿Se acuerdan cuando el chavo le daba la garrotera? A lo mejor y él se sintió así. Él vio la circunstancia. Él dijo, ay, ahora, ¿qué haremos? ¿Cuántas veces no nos sentimos igual cuando estamos pasando por un problema y decimos, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a resolver esto? La semana, hace 15 días. El domingo, ¿se acuerdan de hace 15 días? Dijimos, ya no podemos estar más acá. Ya nos pidieron el lugar. Y cuando a mí me dieron la noticia, yo me doblé de rodillas y le dije, Señor, solamente tú vas a saber qué hacer. Yo aquí estoy, solamente quiero que tú me dirijas. No le había dicho a nadie más que a mi esposa. Y el sábado me habla mi papá y lo saludo. Y le dije, papá, mira, está pasando esto, ¿y qué vas a hacer?
¿cómo lo vas a solucionar? Digo, yo no sé cómo lo va a solucionar Dios, pero Él lo va a solucionar. Yo no tengo mucho cabello ya, pero no me empecé a jalar los cabellos por dos. No me empecé, doblé mis rodillas. Porque sabe, a veces se nos olvida que hemos estado en circunstancias difíciles y Dios siempre nos ha sacado adelante. ¿Por qué creen que David dijo, bendice alma mía? ¿Y qué? Y no olvides. No es la primera vez que has estado en un problema difícil, ¿o sí? ¿No? ¿Cuántas veces quisiste tirar la toalla? Y estás aquí. Porque Dios ha sido fiel. 15 días después, gloria al Señor, ya tenemos terreno. Porque Dios es fiel. A mí me costó mucho tiempo aprender a depender de Dios. Cuando iniciamos la iglesia a servirle mi esposa y yo a tiempo completo al Señor, no teníamos ingresos. Yo quería orar, yo doblaba mis rodillas y venía. ¿Y cómo vas a pagar la luz? Y ya viene la renta y la escuela de los chamacos y los zapatos están rotos y ya no tienen pantalones y la comida de mañana. Y yo quería orar y no me enfocaba, no me concentraba en el problema. Las circunstancias muchas veces me hacían, no podía yo percibir que Dios estaba conmigo. Ahora, ¿cuántos saben que Dios no puede mentir? Él dijo en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros una vez al año. Todos los días. Y cuando es todos los días es, aunque a veces tú no lo percibas. Una cosa es lo que tú percibes y otra cosa es la realidad de Dios. Amén. Cuando nos dejamos envolver, escuche, por los problemas o por las circunstancias, vamos camino a la derrota. Cuando nosotros nos dejamos envolver por los problemas, por las circunstancias, vamos camino a la derrota. Amén. Por eso, escuche, escribí esto. Por eso no es bueno que cuando más mal te va, te alejes de Dios. Eso es un error bien grave. Hay gente que cuando más mal está yendo, en vez de acercarse más a Dios, se aleja. Yo les he dicho siempre, no solucionamos nada cuando nos sentimos mal quedándonos en casa. Si quedarnos en casa fuera a cambiar las circunstancias, hasta yo estaría en mi casa. ¿Me explico? No solucionamos nada cuando nos alejamos de Dios. No solucionamos nada. A veces las circunstancias nos afectan en la percepción de Dios. Y muchas veces nos alejamos. Y eso es lo peor que alguien puede hacer. Eso es lo peor que alguien, dejarse arrastrar por la depresión, por la angustia, por el desánimo. Es lo peor que alguien puede hacer. ¿Me explico? Tenemos que aprender a depender de Dios. Las circunstancias afectan nuestra percepción de Dios. Número 2. Escuche, cuando nuestra percepción es afectada, solo pensamos en la catástrofe. Es decir, cuando le hacemos más caso a lo que estamos viviendo, solo pensamos en que todo va a acabar mal. ¿Cuántos han pensado eso, que todo va a terminar mal? Sí, todo va a acabar. Por eso cuando este varón salió, el siervo que le servía al profeta, dijo, ¿y ahora qué haremos? Vio las circunstancias, vio el problema, y mientras estaba centrado en eso, mientras estemos centrados en el problema, mientras estemos centrados en la circunstancia, solamente estaremos pensando en la catástrofe. ¿Qué es una catástrofe? Una tragedia.
estamos pensando en eso. ¿Me explico? Estamos pensando en eso. Jueces capítulo 6. Gloria al Señor. En Jueces 6 nos habla del llamamiento de Gedeón. Versículo 13. ¿Lo tiene? Jueces 6:13 dice: y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová, ¿qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están que nuestros padres no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová, ¿qué? Y nos ha entregado en mano. Sabemos que el pueblo estaba pasando por un momento de dificultad. Y el ángel vino a hablar con Gedeón. Y el ángel le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Y él dijo: si Jehová en verdad estuviera con nosotros, no estaríamos como estamos. Pero la verdad es que Gedeón hubiera dicho: no creo que Dios esté con nosotros. Mira cómo nos está yendo. Y muchas veces pasa por nuestra cabeza eso. Y decimos que oramos y parece que nada pasa, que nada mejora, que todo empeora. Y decimos: Dios no está conmigo, o Dios se ha olvidado de mí, o Dios se olvidó de mi casa. Y solamente estamos pensando en la catástrofe. ¿Por qué? Nuevamente recalco, porque el poner nuestra mirada en las circunstancias afecta nuestra percepción de Dios. Y una vez que nuestra percepción de Dios es afectada, nuestra mente solamente piensa en la catástrofe. Cuando a alguien le dan un diagnóstico de salud negativo, ¿qué pasa por su mente? Que se va a morir. Cambia su vida. Hay gente que tantito se siente mal y ya, y dice mi esposa: nos espían en el celular. Mira, te voy hablando de esto y ya me salió un video de esta cosa. Y te pones a hablar así como, no sé, de X enfermedad, y ya te empieza a bombardear el TikTok. Y como a veces tenemos una mente tan débil, ya me empezó a palpitar por acá, ya me empezó a doler por acá. Y empezamos y eso nos empieza a envolver. ¿Me explico? Y entonces solamente pensamos: ¿y si tengo esto? ¿Y si tengo aquello? Y nuestra mente empieza a pensar solo en el desastre, en la catástrofe. Que ya se escucha en el trabajo que van a hacer recorte de personal. ¿Y si yo estoy en la lista? ¿Y si me corren? ¿Y si no me dan nada? ¿Y si esto? Y ya su mente está pensando en la catástrofe. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente es cautivada por los problemas, perdemos la percepción de Dios. Y cuando perdemos la percepción de Dios, nuestra mente solamente piensa en las catástrofes. ¿Usted sabía que la muerte para nosotros no debe ser sinónimo de miedo? El cristiano no debe temerle a la muerte, debe temerle a no estar listo para presentarse delante del Señor. Porque Pablo dijo: porque para mí el vivir es y el morir es. Y esa es una verdad. Jehová es proveedor. ¿Cuántos saben que es Jehová Jireh? Él es el que le da a las aves su alimento. Pero a veces cuando no tenemos ni un peso ya andamos pensando: ay, llegó el día del Padre y no le puedo dar nada a mi papacito. Y nuestra mente, y estamos centrados en lo más. ¿Y qué tal que este año no voy a comer bacalao a fin de año, ni pollo relleno, porque ya debo todo, hasta el aguinaldo? Y vive deprimido,
camina. ¿Está enfermo? No. ¿Cómo está? Bien. Si eso es estar bien, no sé entonces cuando esté mal. ¿Y usted cree en el perdón de Dios? Sí, sí lo creo. Porque somos humanos. No hay ningún extraterrestre aquí. ¿No? Ni cómo se llaman los otros que son como animales, ¿cómo le llaman? Reptilianos. Ya iba a decir burros, ¿no? Nahuales. Todos somos humanos constituidos con emociones. Algunos somos un poquito más fuertes, por no decir duros, y otros son más sensibles. ¿Me explico? Pero todos aquí en algún momento. Nosotros damos gracias a Dios por las mujeres, porque las mujeres con facilidad externan sus emociones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Los hombres nos cuesta un trabajo, un poco más de trabajo. De hecho, creo que el mes de junio se celebra el mes de la salud emocional del hombre. ¿A poco creen que nada más se celebra a las mujeres? No. Investíguelo a ver si alguien me puede corroborar que este mes se celebra la salud emocional del varón. Porque muchos hombres están lidiando a solas con todas las cosas que han vivido. ¿Me explico? Sí, se celebra este mes el mes de la salud emocional del hombre. Sí, el mes de junio. Usted puede ver las estadísticas, cuántos varones se suicidan en silencio. Las mujeres, bendito Dios, porque la mujer expresa y si está alegre se ve. Si no está alegre, aunque te diga lo contrario, su cara dice que no está alegre. No hay una conexión entre su rostro y su corazón. Pero el hombre a veces te dice está bien y siempre lo ves igual. El 80% de los suicidios en México es de hombres. Y de entre ellos también algunos que creen en Dios. Porque los problemas que vivimos no está ajeno a nuestra fe. ¿Me explico? Por eso el mensaje de hoy se llama viendo más allá de las circunstancias. Para que no pienses que todo está acabado contigo. Hoy le doy gracias a Dios. Tengo 45 años de edad. Sé que parezco de 80. Gracias, hermana Berta. Gracias. Pero en mi vida pensé que podría yo lograr algo. Y le doy gracias a Dios. Yo pensé que jamás iba a poder lograr alcanzar algo. ¿Por qué? Porque mi mente estaba en las cosas que yo había vivido o lo que era mi familia. Y cuando nos metemos en el problema, perdemos la percepción de que Dios está con nosotros. Y a veces por eso tomamos decisiones equivocadas. Nos rendimos, nos damos por vencidos. Porque nada más nos vemos a nosotros. Pensamos que estamos peleando solamente con nuestras propias fuerzas. ¿Recuerdan cuando Burro el de Schuer decía, ¿por qué estoy solito? Y muchas veces expresamos y decirlo, es que estoy solo. Esa es una mentira. Dios está contigo. ¿Me explico? Dios está contigo. Lucas 24, vamos a Lucas 24. Aleluya. Una cosa, fíjate, las palabras negativas. Le dije Lucas, ¿verdad?
Pero vamos tantito a Primera de Reyes. Escucha, las palabras negativas sí afectan nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Lucas 19, Primera de Reyes 19. Ya va a empezar otra vez. Primera de Reyes 19, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Ahí su Biblia tiene un encabezado. Dice, Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta, y no cualquier profeta. Un profeta que no murió, que fue llevado vivo al cielo. Un hombre verdaderamente, él decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Este era un hombre especial. La Biblia no dice de dónde, quién era su familia, nada más dice que en el momento que Israel necesitó, Elías fue levantado. Y era un hombre que donde la unción de Dios reposaba sobre él. Pero veamos la vida de Elías. Versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, ¿qué le dijo? Así me hagan los dioses, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno, viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando que basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Elías cayera en un estado de depresión? La palabra de Jezabel, la amenaza. No fue una acción, fue una. Porque las palabras afectan nuestra vida. Fue esa palabra la que alteró a Elías. Elías era un hombre de Dios. Había hecho descender fuego. Pero una palabra lo derrumbó. Una palabra lo llevó a un estado de depresión. Por eso es bien importante saber a qué tú le estás prestando tus oídos. Porque muchas veces el enemigo te hablará a tu vida y te dirá, mira, eres un inútil, todo lo arruinas, todo lo echas a perder. Por tu culpa tu casa está así, por tus malas decisiones las cosas no avanzan. Por esa mala decisión que tomaste, mira cómo estás. Y esas palabras empiezan a surtir efecto. Fue esta palabra que Jezabel declaró sobre Elías la que hizo surtir efecto. ¿Cuántas veces no has hablado mal de ti mismo también o contra ti? ¿Cuántas veces tú mismo te has dicho palabras negativas a ti mismo o a ti misma? Y esas palabras están calando profundo en tu ser, en tu interior. Elías deseó morirse. Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Cayó en un estado a tal grado de querer morir. ¿Por qué? Porque vio la circunstancia, escuchó la palabra de Jezabel y pensó que Jehová lo había abandonado. ¿A dónde quedó aquella frase que él decía? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ahora, si Elías, siendo Elías, le pasó esto, como dijeron, imagínense a un mortal como yo. ¿Me explico? Lo que le pasó a Elías por una palabra hablada a su vida, por una palabra negativa.
Yo quiero que veas más allá de las circunstancias. A veces vendrá gente que hable contra ti, que te quiera aniquilar verbalmente. Hace tiempo escribí un mensaje que se llama Asesinos Sueltos. De aquellos que no matan con un arma, matan con el poder de su boca. Aquellos que se la viven destruyendo a las personas a través de sus palabras. Gente que anda y con facilidad llama necio, llama tonto, llama bueno para nada a los demás. La Biblia habla de reprender a ese tipo de personas, el juicio que vendrá. Pero a veces resulta que nosotros mismos nos maldecimos a nosotros, o como dicen por ahí, nos boicoteamos a nosotros mismos por una palabra negativa. ¿Por qué? Porque estamos metidos en el problema, porque estamos metidos en lo que estamos viviendo y solamente hablamos cosas negativas. Solamente hablamos cosas que impiden el fluir de Dios. Nosotros debemos ser como profetas en nuestra casa. ¿Sabe cuál es la función de un profeta? Declarar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Donde hay muerte hay que hablar ¿qué? Vida. Donde hay escasez hay que hablar ¿qué? Abundancia. Donde hay desánimo hay que hablar fortaleza. Nosotros debemos utilizar nuestra boca para ser profetas en nuestro hogar y cambiar la atmósfera en la que estamos viviendo. ¿Me explico? Pero a veces estamos tan involucrados o metidos en el problema que nos volvemos profetas, pero profetas negativos. Nos volvemos profetas que hablan mal en vez de hablar bien. Porque la Escritura dice que la vida y la muerte están en el poder. Entonces tenemos que aprender a hablar vida. ¿Me explico? Entonces dice la Escritura que por causa de esta palabra que habló Jezabel, y esa es la función de Jezabel, del espíritu de Jezabel, es tratar de aniquilar a los hombres y a las mujeres de Dios con amenazas. ¿Me explico? Lucas 24, ahora sí vamos a Lucas 24. Gloria al Señor y a su nombre. Deseo con todo mi corazón que esta mañana esta palabra fortalezca su vida, porque tiene que ver más allá de las circunstancias, más allá de lo que en este momento tú estás viendo, el panorama en el que te encuentras. Fíjese, Lucas 24, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Ya conmigo dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Jesús preguntándole de qué estaban hablando. Y ellos le dijeron, de Jesús, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo? Y nuestros gobernantes y le crucificaron. Pero nosotros ¿qué? Que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, hoy es el tercer día. Deténgase. Ellos estaban hablando de lo que había pasado. Y Jesús le preguntó, ¿y de qué cosas están hablando ustedes? Y entonces dijeron de Jesús, que era, dice, y nosotros pensábamos que él era el que había de redimir a Israel, y resulta que está muerto. Y ya pasaron. Esa era la realidad de ellos, pero no la única realidad. Porque ellos al que daban por muerto era el que estaba hablando con ellos. ¿Me explico? La realidad de ellos es que pensaron que Jesús no era el que había dicho. La realidad de ellos es que ya habían pasado 3 días. Esa era la realidad de ellos. Pero había otra realidad. La realidad es que Jesús estaba hablando con ellos. Una cosa es lo que creas que es tu realidad y otra cosa es la realidad de Dios. ¿Me explico? Una cosa es lo que pienses que es tu realidad y otra cosa es la realidad de Dios.
Tu realidad es que piensas que todo va a acabar, pero la realidad es que Dios todavía tiene planes contigo. Tu realidad en este momento es a lo mejor, y creo que me voy a morir de esto, pero Dios tiene planes contigo. ¿Me explico? Está dormida aquella niña, su nieta del hermano Abraham. Se llama Nasli. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. ¿Se acuerdan que hace como mes y medio oramos por ella? Cuando le dijeron que tenía no, después en el corazón. Ajá. Un soplo, creo, ¿no? Y estábamos orando. Y oramos. La realidad de los médicos es que ella tiene un soplo en el corazón. Pero Dios tiene otra realidad. Y mientras orábamos, Dios le habló al hermano Marcos. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a usted, hermano Marcos? Para con esa pequeña. ¿Qué el qué? Y dijo de ella, diles que yo celebro fiesta en grande, celebro 15 años y celebro bodas con ella. Esa es la realidad de Dios. Los discípulos estaban tan metidos en el problema que había pasado. Dice, ya pasaron 3 días. Pensábamos que era él, pero resulta que no. Esa era la realidad de ellos. Pero la realidad de Dios es que Jesús estaba caminando con ellos. A lo mejor hoy tú estás en un desierto y piensas que estás solo, pero la realidad es que no estás solo. La realidad es que Dios no te ha soltado, no te ha dejado, no te ha desamparado. Está ahí contigo. Esa es la realidad que tienes que ver. Por eso tienes que ver más allá de las circunstancias, no de lo que estás viendo ahorita, porque Dios todavía tiene planes gloriosos contigo. Amén. Por eso voy terminando con esto. Mateo 28, versículo 20, la última parte dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo está Dios contigo? Todos los días. Todos los días. Está contigo en las mañanas, en las tardes, en la noche. Y lea conmigo, dice, ahí en Lucas 24. Versículo 30. Ya lo tiene. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Y qué hicieron? Mas él, y se decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban. Fíjense, hubo un buen tiempo Jesús caminando con ellos. Estaban metidos en el problema. Ellos decían, creíamos que era el que iba a redimir a Israel. Está muerto. Y él estaba hablando con ellos. Y cuando se sentó a la mesa y bendijo el pan, se le abrieron. Y ellos dicen, esa es la razón por la cual entonces mi corazón ardía. No lo veía claramente, pero algo en mi interior me decía que Él estaba con nosotros. A veces nos pasa así, a veces estamos tan metidos en un problema, pero algo sigue ardiendo dentro de nosotros, algo sigue avivándose en nosotros, algo que no nos suelta, algo que está ahí y dice, hey, Dios está contigo. ¿Me explico? Y eso es lo maravilloso, porque una cosa es la realidad que creemos y otra cosa es la realidad. Yo creo que si tú haces una recapitulación de las veces en las que Dios te ha ayudado, te vas a decir, con razón, me sentí así de fortalecido. Génesis 28, perdón, y vamos a ir culminando.
Volvamos al relato de Jacob huyendo de su hermano Esaú. Lea conmigo el versículo 16 de Génesis 28. Y despertó Jacob, ¿de qué? Y dijo, y yo, ¿dónde estaba Jehová? Ahí. Dice, ciertamente Jehová, y yo no lo sabía. Versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Pero la verdad es que Dios estaba ahí. Pero una verdad declaró Jacob, dijo, yo no lo sabía. Y muchas veces Dios está ahí con nosotros, pero a veces nosotros estamos tan involucrados. Pero tienes que ver más allá de las circunstancias y saber que Dios está contigo. Amén. Segunda de Reyes 6. Voy a retomar esos textos que te he dado para darle sentido. Segunda de Reyes 6, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¿cuál era la realidad de el siervo este? Que estaban rodeados con gente. Versículo siguiente. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Cuál era la realidad? La realidad del sirviente es que había un ejército contra ellos y que solamente estaba el profeta y él y nadie más. La realidad del profeta que vivía en la presencia de Dios dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son que los que están. Lea el siguiente versículo. Y miró, y aquí esa era la realidad. ¿Me explico? La realidad del sirviente es que estaban ellos dos solos. La realidad del hombre de Dios que vivía en la presencia de Dios, no, más son los que están. Y oró, y los ojos del criado le fueron abiertos, los ojos espirituales, y entonces vio más allá de las circunstancias y vio que alrededor de ellos estaban rodeados por el ejército de Dios. Aparecieron repentinamente, ahí habían estado permanentemente, pero el sirviente tenía los ojos en el problema, más el varón de Dios tenía los ojos puestos en Dios. Entonces depende de dónde estén puestos nuestros ojos. Si están puestos en los problemas, solamente vamos a ver catástrofe, solamente vamos a ver desesperanza, solamente vamos a ver desánimo. Pero si nuestra mirada está puesta en Dios, que está por encima de la circunstancia, entonces vamos a ver la realidad de Dios. ¿Me explico? La realidad de Dios. Por eso es bien importante que tú y yo alimentemos nuestra fe con la palabra de Dios, no con palabras negativas. Romanos 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando tú estás escuchando continuamente la palabra de Dios, tu fe se va a incrementar. ¿Me explico? Tu fe se va a fortalecer y vas a empezar a ver más allá de las circunstancias. Más allá. No del momento, no del diagnóstico en este momento, no de que no tienes ni un peso en la cartera, no de que las cosas no van funcionando. Vas a ver más allá de la circunstancia. ¿Me explico? Porque si centramos nuestra mirada en la circunstancia, vamos a pensar solamente en catástrofe. Y quiero darle una promesa de Dios manifestada en nosotros el día de hoy. Quiero invitarle a que se ponga de pie.
Primera de Pedro, con esto concluyo. Gloria al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Escuche. Primera de Pedro, ¿ya está ahí? Versículo 7. Dice, para que sometida a Pedro, primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba, ¿qué? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿qué? Con fuego. Sea hallada ¿qué? Gloria, cuando sea ¿qué? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice Pedro, no lo han visto, pero creen en él. Porque por eso la Escritura dice que el justo vivirá por la fe. Yo no sé cómo ha sido tu semana, tu día, pero no veas el momento presente. Ve que Dios está contigo y que Él va delante de ti como poderoso gigante. Amén. Yo no sé si has tenido una semana difícil o complicada. Yo no sé, todos como seres humanos a veces nos dejamos envolver por los problemas y las dificultades. Pero yo quiero que veas más allá de tu circunstancia actual y de que Dios interviene en el momento preciso. ¿Me explico? Dios interviene en el momento preciso. ¿Cuántos saben eso?